Ya, Ya cuando quieras. ya, bueno, ya. Empezamos. Entonces, bueno, ya, entonces va a empezar la entrevista. Acá tenemos a la Ya, entrevistada, Mercedes Trujillo Bertis. Entonces hola. empezamos. Bueno, en primer lugar, la pregunta sería, ¿cómo eran los sistemas de abastecimiento de agua en tu pueblo y por qué? Cuéntame un poco sobre eso. Donde yo vivo en Chimbote, teníamos agua potable, pero estaba alimentado por pozos tubulares, por pozos tubulares, y después se vio que, que el agua potable no estaba siendo segura en ese entonces, porque se había detectado residuos de aguas residuales, posiblemente de lo que se contamina en las aguas subterráneas que tiene Chimbote. Está alimentado cerca, por ahí pasa mucho río, que es el río Santa, el río Lacramarca, y también hay mucho regadío del Valle Santa. Y como Chimbote está a nivel del mar, entonces toda esa agua se va, como el riego no es por goteo, sino en esa época los riegos eran atajo abierto, como se llama. Esos son riegos donde toda esa agua venía subterráneamente empozándose en la parte baja, ¿no? En la parte donde estaba sentada la ciudad. Y estos pozos subterráneos no habrán tenido el control adecuado, y realmente el agua había estado contaminada. Ese fue algo que se detectó después de un control de calidad que se hizo. Se había contaminado y no cumplía el rango que se necesitaba para el consumo humano. Porque antes con tranquilidad nosotros agarrábamos el agua a la manguera y tomábamos agua y no había problema, pero a partir de eso ya te decían que tenías que tomar el agua hervida. Eh, ya, suena muy... Es muy útil esa información. Sí. ¿Eso sería todo o algo más que agregar? Este, en Chimbote, bueno, era el Chimbote, el tema de lo que es saneamiento en sí. También teníamos este, un detalle, como Chimbote es una ciudad que su mayor sector es industrial. Ahí tenemos bastante, casi la mayoría de plantas pesqueras del Perú estaba en ese entonces, se habían centrado en Chimbote. Las plantas conserveras, las plantas de harina de pescado, incluso lo que era CIER Perú. En ese entonces la parte, la- los, todos sus desechos se iban al mar, se iban al mar, incluso lo que era el desagüe, también los colectores estaban ahí cerca a las orillas del mar. Y después de este tema de la epidemia, ya se vio de que todo este colector tenía que ir a las profundidades, tenía que prolongarse este colector submarino. Eh, Y hasta el día de hoy hay muchas deficiencias, ¿no? Que se han generado, pero ya se ha subsanado este detalle. Pero en ese entonces no se veía la magnitud que podía afectar, como en este caso en esta epidemia, ¿no? ya, ya, bueno, hasta ahí estaría bien, ya es, Sí, te has explicado bastante. Bueno, entonces sí. la siguiente pregunta sería, en tu opinión, ¿qué también consideras que el Estado lidió con esta epidemia y, bueno, un por qué? En mi opinión, en mi caso, el contagio sucedió cuando recién empezó. Y cuando recién empezó, que fue en Chimbote, este, em, nos atendieron a un hospital que se llama La Caleta, que está cerca al muelle. Incluso se acercó, vino la visita del
el vicepresidente, el ministro de Salud, vino inmediatamente a Chimbote a ver las necesidades de los hospitales. Y se dio con la sorpresa de que los hospitales realmente tenían pocas horas de agua potable, no habían suficientes camas, pero la reacción fue inmediata porque realmente fue en la época de Fujimori, cuando recién empezaba el gobierno, y nosotros teníamos nada más el hospital de salud en Chimbote y el hospital de La Caleta, y arreglaron colegios, las parroquias, los asilos, todo para poder atender a las personas porque se, se propagó y se propagó rápidamente y no sabían, y la enfermedad te atacaba, era muy agresiva, o sea, tenía que atenderte inmediatamente. Ya pasados los 3, 4, 5 días ya te afectaba el riñón. Tenías que atenderte, si es posible, el primer día era vital. Si tú te atendías el primer día, ya era una recuperación segura. Era nada más hidratación. Pero como no se sabía realmente cómo era el contagio, muchos pensábamos de que era porque como era puerto, habían venido los chinos o los hindúes, porque siempre venían bastantes chinos y de la India. Pensábamos que eran ellos que estaban contagiando. O pensábamos que era el pescado, porque ya en Chimbote se come mucho el ceviche, incluso por las carretillas, los ambulantes y todo, ¿no? Pero el sector salud sí, para que reaccionaron rápidamente, sí se abrió, sí hubo muy buena atención. Bueno, eso estaría bien. Bueno, ¿algo más con eso o pasamos a lo siguiente? Lo bueno que al venir las autoridades y atender inmediatamente se vio realmente la realidad de, del sector de salud. Y, y sí se mejoró bastante en este hospital a raíz de este suceso. Y se generó nuevos hospitales, nuevas costas, ampliaron más la necesidad de salud en Chimbote. Claro, claro. Después, sí, y implementaron bastantes campañas para que la gente se lave las manos, eh, tomen todo con agua hervida, incluso dieron indicaciones cómo podían echar la lejía para desinfectar los alimentos, el agua, hacerla potable. Ya, bueno, Y sí, eso era, eso. nos daban unas pautas. ¿Cómo afectó tu situación económica al momento de afrontar la epidemia y por qué? Eh, Particularmente para mí, económicamente, en esa época yo era una adolescente, pero sí en el entorno que vivíamos en la ciudad, era, estaba muy golpeada ya por la corriente del Niño, porque las temperaturas del agua del mar se habían elevado y no había pesca. Y fue las temperaturas muy altas, que incluso se decía que por eso que esta bacteria incluso estaba en el mar y se había detectado en algunos peces y en algunos mariscos. Entonces era imposible trabajar con la pesca en ese momento. Y aparte la anchoveta también se había ahuyentado. Tan solo teníamos el ingreso por la parte siderúrgica, que prácticamente era el 20% de la actividad económica de la ciudad. Aparte de eso, ya se venía la economía afectada por el tema del famoso paquetazo en la época del inicio del gobierno Fujimori. Realmente la economía, y fue uno de los años más duros que tal vez recordamos, más duros en la parte económica en la ciudad de Chimbote, que es una ciudad que siempre se caracteriza por el apogeo económico, porque mueve mucho el sector de economía, porque trabaja con importación, exportación, no solamente de lo que es sector pesca, sino incluso de lo que es la agricultura. Pero en ese momento, con la corriente del Niño, prácticamente todo estaba afectado, la agricultura, la pesca, y encima vino esta epidemia, ¿no? Que afectó y sí azotó a toda la ciudad. Prácticamente casi todo ese año
demoró para que se reactive nuevamente la economía. Ya, eso está perfecto. Bueno, entonces pasamos a la siguiente pregunta. Vendría a ser, ¿qué tanto crees que las prácticas higiénicas afectaron en el desarrollo de la epidemia y por qué? Realmente no existía una cultura sanitaria en toda la población en general, ¿no? Porque en sí la costumbre de Chimbote como puerto es comer, por ejemplo, el ceviche, que incluso a bajo precio tú lo puedes comer en cualquier sitio, en cualquier esquina, allá se vende en ambulantes, en todos lados encuentras ceviche. Hasta en los colegios, en los colegios, en el recreo, los chicos incluso podían comer un ceviche, pero ya a raíz de esta epidemia, ya no, ya se, lo bueno que se logró es que ya no existen ambulantes en temas de venta de comida en las calles en Chimbote. Y realmente esta epidemia marcó un antes y un después, porque ya no está ya no se ve las comidas ambulatorias, ¿no? Que antes sí había. Lo otro era que se consumía el agua sin hervir también, ¿no? Y como había mencionado antes, el tema de los desagües que, lo desembocaban al borde de la orilla del mar, que era una contaminación tanto incluso para lo que nosotros consumíamos, que eran los peces, ¿no? Por eso que ahora ya se ha mejorado bastante todo ese tema. E incluso la industria pesquera, sus aguas residuales, ya ellos las tratan. Y no solamente eso, incluso también lo que antes los hornos, los tubos de los hornos eran cortos y toda la ciudad olía a pescado, toda la ciudad. Y no solamente eso, también incluso la empresa siderúrgica también lo tenía corto, y porque no había unas normas tanto sanitarias, ecológicas, nada. Entonces, solamente ellos, su objetivo era producir y no importaba ¿no? la parte de la convivencia con la sociedad. Y ya ahora ya no, ahora hay unas normas bien estrictas donde incluso cuando uno va a Chimbote ya no se siente ese olor a pescado y ya no se ve ese humo rojo que salía de la siderúrgica. Ya todo ya está solucionado y incluso no se siente ya la contaminación, ¿no? Eso ha sido un antes y un después a raíz de esta epidemia. Y las personas ya tienen temor, incluso cuando comen un pollo a la brasa, ya no quieren comer la mayonesa que venía antes, que era la casera, sino ya la que viene en sachet, porque tienen temor, ¿no? A raíz desde esa época. Bueno, eso, todo lo que has dicho estaría perfecto para este punto. Y bueno, finalmente vendría a ser, ¿qué tan eficiente consideras que eran los sistemas de salud? Y bueno, ¿y por qué? En, eh, en, ese, en esa época realmente era, sí ha habido mucha eficiencia, aparte de que para la ciudad que había crecido, que era tan grande, con todos sus caseríos y todos sus distritos aledaños y todo el poblado, que incluso hay muchas chacras, ¿no? Y ciudades cercanas que teníamos, que era Casma, Santa, ¿no? Ciudades cercanas que no tenían ninguna posta, ningún tipo de atención médica. Todo eso resaltó para que ellos puedan enfocarse y realmente después sí empezaron a generarse más postas médicas a raíz de esa necesidad que explotó en la cara de toda la ciudad y no había cómo afrontarla. Pero felizmente las autoridades de ese momento sí se acercaron, hicieron frente y vieron la forma de cómo solucionarlo, como mencioné antes, aunque sea en colegios, pero sí hubo la atención necesaria, ¿no? Les daban en bolsitas incluso repartidas
repartían en las casas las bolsitas salvadoras para que las personas mismas se hidraten durante las 24 horas, porque el tema era la deshidratación que causaba los calambres. Entonces, la idea era que incluso las mismas personas puedan cómo ayudarse dentro de casa, porque realmente no se abastecían los hospitales. Bueno, eso estaría bien, pero ¿algo más que agregar? O no sé cómo dices. Eso fue la situación que realmente teníamos. Esa fue la realidad, que en Chimbote tan solo habían 2 hospitales, ¿no? No estábamos capacitados ni preparados, incluso no, no existían unos laboratorios para poder identificar si la persona realmente estaba enferma de cólera o era una simple diarrea o algo así, ¿no? Teníamos toda esa deficiencia, que ahora en la actualidad pues ya no, incluso cada hospital ya tiene su propio laboratorio, totalmente implementado. Para esa época sí no estábamos capacitados, no estábamos listos para poder afrontarlo. Bueno, entonces creo que ahí podemos dejarlo. Entonces, bueno, muchas gracias y bueno,